Gloria a Dios, a pesar de estas circunstancias, nada nos va a detener alabar, cantar a su nombre, y nada nos va a detener compartir la palabra, el mensaje de Dios. Amén. Esto no nos va a detener y pues, hermanos, tengamos una actitud en nuestro corazón de qué vamos a aprender hoy, el día de hoy, ¿verdad? Que primeramente Dios nos muestre, nos hable, y con mucho cariño les comparto este mensaje de la palabra de Dios. Muchas gracias por la oportunidad, a Dios, a nuestro pastor, y por todo el apoyo que hemos tenido a nosotros que somos pues estudiantes del seminario, ¿verdad? Estamos aprendiendo a interpretar la palabra de Dios verso a verso, letra por letra, y contentos y agradecidos de estar en esta mañana aquí en la casa de Dios. Sean bienvenidos. Hemos titulado este mensaje Dios sigue llamando, y continuamos con Romanos capítulo 10, y me pueden acompañar, por favor. Nos quedamos en Romanos 10 del 12 al 21. Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. Romanos 10 del 12 al 21. El 26 de diciembre del 2004 sucedió un terremoto muy fuerte en lo que es el Océano Índico. Fueron afectados muchas partes de todo lo que fue Indonesia. Se calcula alrededor de 275,000 personas que murieron a causa de ese tsunami, y cientos de miles de desaparecidos. Fue una devastación total en ese tsunami del Océano Índico en el 2004. En algunos lugares lo que pasó es que nunca existió una alerta. Amén. El aire que ya hace calor, ¿verdad? Nos va a ayudar con él. Continúo con el micrófono, prendemos. Muy bien. Entonces, el problema es que no había quien les alertara. Nunca entendieron las señales de peligro que había. Entonces, cuando hay una advertencia demasiado tarde, se pierden muchas vidas. Y aquí vemos espiritualmente que ocurre algo todavía más serio. Millones de personas no han conocido el Evangelio, no han conocido la palabra de Dios. Pero la diferencia es que Dios sí nos ha advertido, sí ha mandado la advertencia, sí ha provisto el único camino de salvación. La pregunta aquí es, ¿quién les anunciará el Evangelio? Esa es precisamente la carga de Pablo, por así decirlo, la carga de Pablo en Romanos 10. Por favor, acompáñenme, vamos a dar lectura. Dice así: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel?
Primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Verso 20. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Este pasaje no solamente nos está enseñando sobre Israel, que de los capítulos del 9 al 11 está hablando de Israel, pero también nos está enseñando de la salvación, sobre la misión de la iglesia, sobre la naturaleza de la fe y sobre el peligro de resistir el llamado de Dios. Nuestro tema central de este mensaje, amada iglesia, es que Dios ofrece la salvación a todo aquel que lo invoque, que invoque a Jesucristo con una fe verdadera. Por eso el Evangelio debe de ser proclamado, porque aunque muchos lo rechacen, Dios sigue extendiendo sus manos con gracia a los pecadores. Amén, amén. Y esto nos lleva a nuestro primer punto, que es: la salvación es ofrecida a todos por medio de Cristo. Veamos el verso 12 y 13, por favor. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hermanos, aquí Pablo comienza con una declaración gloriosa. No hay diferencia entre judío y griego. Y aquí tenemos que entender muy bien lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo que hay diferencias étnicas entre judíos, no está diciendo que son iguales. Si hay diferencias étnicas, culturales, nacionales, entre judíos, griegos, nosotros los mexicanos. Pero aquí lo que Pablo está diciendo es que en cuanto a la necesidad de salvación y en cuanto al acceso a la salvación en Cristo, no hay diferencia. En otras palabras, amada iglesia, el judío necesita a Cristo, el gentil necesita a Cristo, el religioso necesita a Cristo, el moralista necesita a Cristo. Inclusive el hombre criado en esta iglesia o en la iglesia necesita a Cristo. El pecador más quebrantado, más quebrado, necesita a Cristo. No hay una puerta para unos y otra puerta para otros. No hay un evangelio para los buenos y no hay un evangelio para los malos. No hay un camino para el que conoce la Biblia y otro camino para el que vive en el mundo. Hay una sola necesidad, hay un solo Salvador, hay un solo Evangelio y hay una sola forma de ser salvo. ¿Cuál es esa forma de ser salvo? Por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. El mismo que es Señor de todos, continuamos. El mismo que es Señor de todos. Y eso es importante porque nos conecta con los versos anteriores, especialmente con Romanos 10:9. Veamos Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la salvación bíblica no solamente es estar adoptando datos de Jesús, no es solo creer que Jesús existió. La salvación bíblica implica reconocer quién es Él. Jesús es el Señor. Él es el Señor, el resucitado, el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Y Pablo aquí, hermanos, añade: es rico
para con todos los que le invocan. Qué expresión tan preciosa. Es rico para con todos los que le invocan. Dios es rico en misericordia, en gracia, en paciencia, en compasión. Dios es rico en perdón. Hermanos, Dios no salva con escasez. Dios perdona y recibe al pecador diciendo: invoca mi nombre. Pero aquí llegamos al texto clave, es el 13, veamos el 13. Dice: ¿qué significa todo aquel que invocar el nombre del Señor? Y Pablo aquí está citando el libro de Joel 2:32. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Entonces, la expresión invocar no significa repetir palabras mecánicamente, nada más está repitiendo palabras. Implica reconocer quién es Jesús, implica depender completamente de Él y rendirse a su señorío. Alguien podría leer Romanos 10:3 y pensar: entonces, ¿basta solo con decir puras palabras? ¿Basta con repetir una oración? ¿Basta con pronunciar el nombre de Jesús y ya? Pero eso no es lo que Pablo nos está enseñando. Romanos 10:13 nos está diciendo que una persona se salva. Romanos 10:13 no está diciendo que una persona se salva simplemente con repetir una frase. El contexto nos está diciendo que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces el verso 13 no introduce un método distinto de salvación. Lo que está haciendo es que está resumiendo la respuesta salvadora en una sola expresión: invocar el nombre del Señor. Entonces, bíblicamente, invocar significa acudir a Cristo con fe verdadera. Significa clamar a Él reconociendo la necesidad que tengamos. Significa venir a Él sabiendo que estamos perdidos. Significa confesar que Él es el Señor y que tenemos que rendirnos a Él. Y esto confirma el verso 14, porque Pablo dice, veamos, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Noten eso. No dice cómo invocarán si antes aprendieron la oración correcta. No dice cómo invocarán si levantan las manos. No dice cómo invocarán aquel en el cual no han creído. Eso es lo que realmente está diciendo. La persona oye el Evangelio, entiende el pecado en el que está, reconoce quién es Cristo, cree en Él, y esa fe se expresa en una invocación genuina del alma. Señor, sálvame. No puedo salvarme a mí mismo, soy pecador, ayúdame. Creo que moriste y resucitaste por mí. Mi única esperanza eres tú. Eso es invocar, o algo parecido a invocar el nombre de Jesús. Por eso cuando se enseña en Romanos 10:13, no debemos rebajarlo solamente a algo superficial. Más bien debemos de decir con claridad: todo aquel que venga a Cristo con fe genuina, reconociéndolo como su Señor, arrepentido de su pecado y descansando en su obra, será salvo. Y hermanos, eso es una gloriosa promesa de nuestro Señor. Todo el que tiene, no dice todo aquel que tiene un buen pasado, todo aquel que nunca desmayó,
No dice todo el que ya se arregló primero. Dice todo aquel. Entonces significa que la puerta, hermanos, la puerta de salvación está abierta. La gloria del Evangelio es esta: Cristo salva pecados, salva a los pecadores. Y aquí vemos una gran aplicación, primero para la iglesia. No confundamos la emoción con el nuevo nacimiento. No confundamos, hice una oración hace tiempo. No se nos está llamando, hermanos, a repetir palabras vacías. Se nos está llamando a venir a Cristo de verdad, reconociendo nuestro pecado, creyendo que Él murió y resucitó, confesándolo como Señor, descansando únicamente en Él, y la promesa sigue en pie. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Nuestro siguiente punto es: Dios ha establecido la proclamación del Evangelio como el medio para salvar. Dios ha establecido la proclamación del Evangelio como el medio para salvar. Y vemos el verso 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces aquí el apóstol Pablo, después de hablarnos de la salvación ofrecida, el apóstol nos quiere mostrar el medio por el cual Dios ha establecido para los que somos pecadores podamos llegar a esa salvación, que es la proclamación del Evangelio. Y aquí Pablo está presentando una cadena lógica poderosísima. ¿Cómo invocarán? Entonces ya vimos que la invocación nace de la fe. Y ahora Pablo nos va a llevar a un paso más atrás, número 1. Para invocar primero hay que creer. Nadie descansa en Cristo si no ha confiado en Él, si no ha creído en Él. 2, para creer hay que oír. Y aquí está la siguiente pregunta, hermanos: ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? La fe salvadora no aparece espontáneamente, no van a ser del vacío, no van a ser porque alguien siente algo. La fe realmente necesita contenido. La persona debe de oír quién es Cristo, qué hizo Cristo, por qué murió, por qué resucitó, por qué necesita de un Salvador que demanda que anunciemos el Evangelio. Entonces, hermanos, nadie es salvo por la vaga idea, una idea vaga de Dios. Nadie será salvo porque cree en algo. La fe salvadora tiene un objetivo claro: Jesucristo. Y para creer en Cristo, la persona tiene que oír el Evangelio de Cristo. Número 3, para oír, alguien debe difundir la noticia. Y Pablo sigue, continúa: ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Y aquí tenemos que detenernos, iglesia, porque esto destruye la idea de una iglesia con falta de acción. La iglesia no fue llamada simplemente a reunirse, no fue solamente llamada a tener actividades, no fue llamada a tener cosas con tradiciones. La iglesia fue llamada
a proclamar. Entonces la palabra que Pablo usa aquí tiene la idea de anunciar como un heraldo, como en la antigüedad de los reyes. Un heraldo era un mensajero, un emisario. Y entonces ese heraldo que iba, él no negociaba ese mensaje que daba, él no suavizaba para que sonara más agradable, él no le quitaba las partes incómodas a ese mensaje, no le decía a la gente lo que quería oír. Ese mensajero simplemente proclamaba el mensaje fidedigno del rey. Y esa es la tarea de la iglesia. No nos toca inventar el evangelio, no nos toca modificarlo. Nos toca proclamarlo fielmente. Número 4, para predicar, para anunciar, hay que ser enviados. Y Pablo termina la cadena diciendo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y aquí, hermanos, vemos que la predicación del evangelio no es una ocurrencia humana, es parte del plan de Dios. Dios ha querido usar mensajeros, Dios ha querido usar a su iglesia, Dios ha querido usar los labios humanos para anunciar ese mensaje divino. Y esto, hermanos, le da un peso bastante profundo a la iglesia. Porque si el evangelio, al ser oído, y si para oír debe de ser predicado, entonces la iglesia no puede vivir callada. No podemos conformarnos con decir, bueno, que el pastor, nuestros pastores prediquen y ya. Es algo muy importante, claro que sí, pero el llamado del evangelio es alcanzar también el testimonio personal, es individual. El discipulado, la conversación intencional. Tenemos que tener pláticas intencionadas con la gente, con nuestros conocidos, con nuestros vecinos, con quien nos rodean. Un mensaje intencionado. Tenemos que provocarlo. Y continuamos. Dice, cuán hermosos son los pies. Pablo aquí cita Isaías 52:7. Isaías 52:7 dice así: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Cuán hermosos son los pies. Entonces, en la antigüedad, como decíamos, el heraldo corría largas distancias trayendo noticias. Si venía con noticias de victoria, con buenas nuevas, de liberación, de paz, entonces su llegada la consideraban preciosa. Sus pies, pues no eran hermosos, a lo mejor tenían callos, etcétera, pero eran hermosos por el mensaje que traían. Amén. Y Pablo toma esta imagen para decirnos que hay algo precioso en aquel que lleva el evangelio, porque el evangelio anuncia paz con Dios, perdón de pecados, reconciliación y vida eterna. Esperanza al pecador también. Y aquí tenemos una aplicación, hermanos. Y viene como una pregunta inevitable. ¿Estamos anunciando el evangelio? Antes definamos qué es el evangelio. ¿Algún hermano me podría decir qué es el evangelio? Amén. Llevar las buenas nuevas de salvación. Es la mejor noticia que una persona puede recibir. Dios
por amor envió a su Hijo Jesucristo para salvar a personas que no podían salvarse por sí mismas. Jesús vivió la vida perfecta que nosotros no pudimos vivir, murió en la cruz, resucitó al tercer día, venciendo el pecado y la muerte, y ahora ofrece perdón, reconciliación con Dios y vida eterna para todo aquel que cree en Él. Ese es el mensaje que debemos de proclamar. Esa es parte de la definición del Evangelio. En el seminario, hermanos, había una discusión porque una hermana decía, es que siempre que les predico es pleito, es debatir, me empiezo a enojar y empezamos a discutir con mi familia. Y el maestro le respondió, el maestro nos enseñó, es que no se trata de discutir, no se trata de pelear, al contrario, el buen testimonio que tenemos que dar es sembrar la semilla. Es solamente decirles, Dios es el que va a hacer la obra, el Señor es el que va a hacer que ese mensaje que se sembró en su mente, en su corazón, dé fruto, no a nuestro tiempo, al tiempo de Él. Entonces eso es lo que discutíamos o debatíamos, aprendíamos en las clases del seminario. Nosotros nada más debemos de dar el mensaje, de provocar la plática y de darles el mensaje y orar por ellos. Solamente es orar por ellos. Imaginemos, me gusta mucho este ejemplo. Imaginemos que tengamos todas las deudas del mundo en las tarjetas de crédito, préstamos personales hasta el tope, nuestra hipoteca que el Infonavit nos tiene pero bien ahorcados y debemos, yo creo que toda nuestra vida no nos va a alcanzar para pagar la casita de Infiernovit, como dicen, y que de repente llegue alguien y que diga, yo pago todas tus deudas, te pago todo te lo pago. Es una buena noticia, ¿cierto? Y que además nos ofrezca una nueva oportunidad de comenzar de nuevo. Yo sí la quisiera para pagar todo. La noticia del Evangelio, hermanos, es una noticia extraordinaria, gloriosa, ni se comparan. Jesucristo ya pagó completamente la deuda por nosotros en la cruz y Él ofrece gratuitamente el perdón y una vida nueva a todo aquel que confíe en Él. No solo venimos a la iglesia, no solo nos gusta la sana doctrina, no solo aprobamos el Evangelio como una idea. La pregunta es, ¿a quién le estamos hablando de Cristo? ¿A quién en nuestra casa le estamos o necesita oír el Evangelio de nuestra boca? Ese familiar, ese vecino, ese amigo, ese compañero de trabajo necesita escuchar el mensaje de salvación. Y Romanos 10 nos recuerda que el Evangelio no se guarda, el Evangelio se proclama. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, que es titulado No todos obedecen al Evangelio, aunque lo oigan. No todos obedecen al Evangelio, aunque lo oigan. Versos 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí Pablo está introduciendo una realidad dolorosa. Y es una realidad que todo creyente necesita entender. Aunque el Evangelio es glorioso,
aunque Cristo es suficiente, aunque la promesa sea maravillosa, lamentablemente no todos van a creer. Pablo dice, mas no todos obedecieron el Evangelio. Y noten algo importante, Pablo habla de obedecer el Evangelio. Eso significa que el Evangelio no es una sola información para admirar, no es una verdad para discutir, no es nada más para analizar el Evangelio intelectualmente. El Evangelio es una noticia divina que exige respuesta. Y cuando una persona escucha el Evangelio, la verdad, hermanos, yo he visto que no queda neutral. Cuando la persona empieza a escuchar el Evangelio, hasta abre los ojos. Así. No queda neutral la palabra de Dios sembrada en él. No queda en un terreno donde él nada más lo considera como una idea. Esa persona empieza a sentir algo que lo quiere llamar a responder con fe. Quiere responder, pero a veces no lo deja todo lo que trae. Y vemos que la incredulidad también aquí es una falta de opinión, es una desobediencia a la voz de Dios. La incredulidad es desobediencia a la voz de Dios. Y aquí Pablo cita a Isaías nuevamente. Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pablo cita Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías aquí anuncia al siervo sufriente y muchos no creyeron. Cristo vino, Él predicó, hizo milagros, mostró la gloria del Padre y muchos no creyeron. Los apóstoles predicaban y muchos no creyeron. Entonces aquí, hermanos, esto nos ayuda a no sacar conclusiones equivocadas. A veces pensamos, si el Evangelio es tan poderoso, ¿por qué algunos no creen? Y a veces podemos sentir la tentación de pensar, tal vez el problema es que el mensaje no es suficiente. Tal vez hay que suavizarlo, hay que cambiarlo, modernizarlo, hay que hacerlo más atractivo. Pero Pablo no va por ahí. Pablo no dice, como no todos creen, cambiemos el mensaje. Pablo no está diciendo eso. Pablo dice que esto ya estaba anunciado. El problema no es la falta de poder del Evangelio, sino la dureza del corazón humano. Y vemos que en el verso 17, que la fe es por el oír. Y luego Pablo nos da una de las afirmaciones más importantes sobre la salvación. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la fe salvadora no nace del ambiente, no nace de una música conmovedora, no nace de una estrategia humana. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Eso significa que la iglesia no necesita reemplazar el Evangelio. Lo que Dios usa para traer fe es su palabra. Y aquí como aplicación también podemos ver dos convicciones, iglesia. No debemos de medir la fe, la fidelidad de Dios por resultados visibles, inmediatos, que es lo que decíamos. No todos creerán, pero eso no nos autoriza a ser infieles al mensaje. Y segunda, debemos valorar profundamente la predicación bíblica. Cada vez que la palabra de Dios es abierta fielmente, estamos ante uno de los medios que Dios usa para confrontar, salvar, alimentar y transformar. Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto. La incredulidad del hombre no se debe a falta de luz, sino al rechazo de la revelación de Dios.
Y vemos en Romanos 10, 18 al 21, que aquí Pablo responde objeciones. Alguien podría decir, bueno, quizá Israel no creyó porque no escuchó suficiente, tal vez no entendieron, tal vez no tuvieron la luz suficiente. Y Pablo responde, si escucharon, si entendieron, si fueron advertidos. Vemos el verso 18. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y Pablo aquí cita el Salmo 19. La semana pasada cantábamos el canto portador de tu gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de tus manos. De un día a otro se oirá tu voz proclamando tu grandeza. Salmo 19 es lo que cita aquí. Toda la tierra. La idea es clara, hermanos. Israel no puede alegar ignorancia. La voz de Dios ha salido, la revelación ha sido dada, el testimonio ha llegado. Y vemos el verso 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Y Pablo cita también aquí a Deuteronomio 32, 21. Es decir, desde Moisés ya se estaba anunciando que Dios, frente a la rebeldía de Israel, obraría entre los gentiles y eso provocaría a celos desde Moisés. Entonces, lo que está ocurriendo aquí no es una improvisación, no es un accidente, no era una injusticia, ya estaba en la Escritura, hermanos. Y vemos el verso 20. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y Pablo cita aquí Isaías 65:1. Y aquí vemos la gloria de la gracia de Dios. Los gentiles que no tenían los mismos privilegios, todo lo histórico de Israel, fueron alcanzados por la misericordia de Dios. Y eso nos recuerda que la salvación no es un premio para el más religioso, ni para el más digno, ni es gracia soberana para pecadores. Y llegamos al verso 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, esta es una de las imágenes más conmovedoras de todo el pasaje. Todo el día extendí mis manos. No vemos aquí un Dios indiferente, ni vemos a un Dios frío, ni un Dios que se complace por la condenación del pecador. Vemos a un Dios que llama, vemos a un Dios que invita, vemos a un Dios que muestra paciencia y vemos a un Dios que extiende sus manos. Y sin embargo, frente a esas manos extendidas, Pablo describe a Israel como rebelde y contradictor. Entonces no estamos frente a un problema de evidencia. Dios habló y el hombre resistió. Dios llamó y el hombre contradijo. Dios extendió sus manos y el hombre endureció su corazón. Y esto, hermanos, es lo impresionante, porque nos recuerda que el Evangelio no es un asunto liviano. Cada vez que una persona oye la palabra de Dios, no está en un terreno neutral, o responde con fe o endurece más su corazón, una de dos. Y aquí nuevamente quiero hablar tanto a la iglesia como al inconverso.
que no ha recibido a Jesús en su corazón, a la iglesia, no deberíamos de jugar con la paciencia de Dios. No escuchemos sermón tras sermón sin responder en obediencia. No cultivemos una familiaridad superficial con la verdad. Y al que todavía no ha recibido a Cristo, no sigas posponiendo, no sigas diciendo algún día cuando esté viejo, no sigas endureciendo el corazón, porque el mismo Dios que hoy te llama con misericordia, también te hace responsable cómo respondes a su voz. Como conclusión, hermanos, Romanos 10 del 12 al 21 nos deja 4 verdades que no debemos de olvidar. La primera, la salvación está disponible para todo aquel que invoque el nombre de Cristo, que lo invoque con fe verdadera. ¿Amén? No por obras, no por méritos, sino por Cristo. Segunda verdad, invocar al Señor no es repetir una fórmula, es venir a Jesús con fe, arrepentimiento y confesión genuina de su señorío. Tercera, Dios ha determinado que el Evangelio sea proclamado. La iglesia no puede callar, el Evangelio debe de ser proclamado. Hay personas que no invocan si no creen, no creerán si no oyen, y no oirán si nadie les predica. Nuevamente, hay personas que no invocarán si no creen, no creerán si no oyen, y no oirán si no hay nadie quien les anuncie. Cuarta verdad, la incredulidad del hombre es seria porque ocurre frente al llamado persistente de Dios. Dios ha hablado, Dios ha llamado, Dios ha extendido sus manos. Hermanos, hay imágenes que conmueven profundamente el corazón, y una de ellas, como lo vemos en la historia del hijo pródigo. Un padre parado en la puerta esperando a su hijo, mirando el camino, viendo a qué horas puede regresar su hijo. Y vemos a ese padre, esa escena, que no es un padre indiferente, no es un padre frío, no es un padre que cerró la puerta porque se fue el hijo y se llevó toda la herencia. Es un padre que sigue esperando, que sigue mirando, que sigue deseando que ese hijo regrese. Y todavía hay algo más doloroso aquí en esta escena. Es ver a un hijo que su padre lo está llamando, y aún así ese hijo decide no volver. Y hermanos, eso es algo de lo que trata nuestro pasaje en esta mañana. Por favor, les pido que todos estemos en actitud de oración. Y queremos terminar de una manera directa. Tal vez hay personas aquí que han estado cerca del Evangelio por mucho tiempo, conocen pasajes de la Biblia, saben el lenguaje cristiano, han estado en la iglesia, han escuchado predicación tras predicación, quizás hasta un día incluso repitieron alguna. Pero hoy la pregunta no es si alguna vez dijiste ciertas palabras, la pregunta es: ¿realmente has venido a Cristo? ¿Has invocado al Señor de verdad? ¿Has reconocido tu pecado? ¿Has descansado únicamente en Él? ¿Has confesado a Jesús como Señor, no solo con la boca, sino con un corazón rendido? Y si hoy
el Espíritu de Dios te está mostrando tu necesidad, no endurezcas el corazón. Es momento, hermanos, que podamos renovar, podamos tener una conversación sincera con nuestro Dios, con nuestro Señor, y reconocerlo y proclamar su evangelio. ¿Habrá alguien? Romanos 10:13 sigue diciendo la verdad: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y Romanos 10:21 también sigue siendo una advertencia y una invitación. Todo el día extendí mis manos. Un Dios santo, un Dios justo, un Dios glorioso, y al mismo tiempo un Dios que extiende sus manos al pecador. No extiende sus manos porque tu pecado sea pequeño, las extiende precisamente porque eres pecador y Cristo vino a salvar pecadores. Así que hoy, si nunca has venido a Cristo, si hay alguien que no conoce a Cristo y no ha recibido a Jesús en su corazón, ven a Él, ven con fe, ven reconociendo tu pecado, ven creyendo que Jesús murió por ti y resucitó, ven descansando solo en su gracia. Y si tú ya eres creyente, entonces sal de este pasaje con una carga buena en tu corazón. Hay personas que necesitan oír el evangelio. Hay familiares, nuestra propia familia, que necesita escuchar a Cristo. Conocidos que no invocarán si no creen, y no creerán si no oyen. Que Dios nos libre de ser una iglesia silenciosa. Que Dios nos haga una iglesia que ama el evangelio, que cree el evangelio, que vive el evangelio y que anuncia el evangelio, y que podamos salir de aquí recordando esta gran verdad. La tragedia no es que Dios no haya hablado, la tragedia es oír su voz y seguir resistiendo. Pero la gloria del evangelio es que todavía hoy sus manos siguen extendidas, y todo aquel que venga a Cristo con fe verdadera será salvo. Bendito Padre Celestial, nuestro Señor, te damos muchas gracias, Padre, por el privilegio de estar en tu casa. Gracias por esta tu palabra, por este mensaje, Padre, que nos llevamos, que pueda germinar en nuestros corazones, y que, Padre, podamos anunciar el evangelio a todos nuestros conocidos. Te lo pedimos, Padre, que podamos llevarlo como aplicación. En el nombre que es sobre todo nombre, y en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. No podían faltar las tres palabras. Uno, que nos enseñó nuestro hermano Aarón, y nos dio permiso, claro. Uno, salvación. No hay diferencia entre judío y gentil. El evangelio comienza con una invitación. Dios ofrece salvación para todos. Dos, proclamación. Dios decidió que el evangelio fuera anunciado por su pueblo. ¿Cómo creerán si no oyen? La salvación se ofrece, pero necesita ser proclamada. La tercera palabra, respuesta. Cada persona debe decidir qué hará con el evangelio. Israel escuchó pero rechazó. Dios sigue extendiendo sus manos. Dios habla, pero cada corazón decide cómo responder. Toda esta predicación
puede resumirse en estas tres palabras: salvación, proclamación y respuesta. La iglesia proclama el Evangelio y cada persona debe de responder con fe. Amén. Para honra y gloria de Dios, hermanos, le dejamos el tiempo a nuestro pastor.